En este ejercicio me dan el cobalto, el fluoruro de sodio, el metano y el amoníaco. Me preguntan en el apartado A cuál de ellos forma puentes de hidrógeno con el agua. En el apartado B, cuál de ellos conduce la electricidad en estado sólido. Y en el apartado C me preguntan que describa la geometría y polaridad de la molécula de amoníaco. Veamos, el cobalto es un compuesto metálico, el fluoruro de sodio es un compuesto iónico, está formado por un no metal, el flúor, y un metal, el sodio. El metano es un compuesto covalente molecular, es un compuesto que es apolar. Y el amoníaco es un compuesto covalente molecular polar, como veremos a continuación, y que forma puentes de hidrógeno, como también veremos a continuación. El estudio de determinadas moléculas covalentes moleculares para saber su forma y su polaridad está hecho en la página web. Si no tenéis claro el tema, mirad el archivo, los vídeos que explican la geometría del metano, y en este vídeo volveré a explicar la geometría del amoníaco. Veamos pues cuál de ellos es capaz de formar puentes de hidrógeno con el agua. Es evidente que estos dos son metal y covalente y iónico, no tienen ni siquiera hidrógeno, pero el puente de hidrógeno es una fuerza intermolecular que solo puede darse en los compuestos covalentes moleculares, que son los únicos que forman moléculas. Y por tanto, el puente de hidrógeno es una fuerza intermolecular. Tenemos hidrógeno en ambas moléculas, pero el nombre de puente de hidrógeno se reserva a las fuerzas intermoleculares entre moléculas que tienen enlace HF, HO o HN. Por tanto, aquí sí que hay HN, aquí no hay ni HO, ni HF, ni HN. Por tanto, en este caso, en el caso del amoníaco, diremos que las fuerzas de interacción o intermoleculares son fuerzas por puente de hidrógeno, que son más intensas que las fuerzas de Van der Waals que hay entre las moléculas de metano. Por tanto, la única molécula que es capaz de las cuatro, la única sustancia capaz de realizar puentes de hidrógeno con el agua es el amoníaco, que es la única que tiene enlaces NH, OH o FH. Luego me pregunta cuál de ellos conduce la electricidad en estado sólido. Cuando hablamos de conducir la electricidad, los metales son conductores de la electricidad, los compuestos iónicos solo conducen la electricidad si están fundidos o en disolución, nunca en estado sólido, pues los iones sodio y los iones fluoruro de este compuesto iónico se encuentran en posiciones fijas en la red cristalina, en la red iónica, cuando están en estado sólido. Por eso no pueden conducir la electricidad. Tampoco conducen la electricidad los compuestos covalentes moleculares. Por tanto, ¿quién conduce la electricidad de estos cuatro? El único metal, que es el cobalto, que conduce la electricidad, insisto, la pregunta decía en estado sólido. La conduce solo el cobalto. En estado líquido disuelto la conduce también el fluoruro de sodio. Por último me pregunta que hablemos de la geometría y de la polaridad de la molécula de amoníaco, del NH3. La molécula de amoníaco, descrita según la estructura de Lewis, sería una molécula así: el nitrógeno, que tiene 5 electrones en la última capa, quiere llegar a 8.
lo consigue compartiendo un electrón con cada uno de los hidrógenos, que lo que quieren es precisamente eso, compartir un electrón para tener su primer nivel con 2 electrones completamente lleno. Por tanto, esta sería la estructura de Lewis. El nitrógeno aporta un electrón y un electrón, estos son sus 5 electrones, y el hidrógeno aporta 1, 1 y 1. Por tanto, este hidrógeno tiene 2 electrones, este 2 y este 2, han conseguido su objetivo, y el nitrógeno tiene 8, cumpliendo la regla del octeto o del octete de Lewis, y por tanto tenemos que esta es la estructura de Lewis. En esta estructura, según la teoría de hibridación, lo que observamos es que el nitrógeno está rodeado de 3 átomos y tiene un par de electrones sin compartir. Por tanto, es lo que se llama un compuesto 3,1. 3 más 1 es 4, eso implica sp3, 3 y 1, 4. Por tanto, tiene hibridación sp3. La hibridación sp3, fijaros en este modelo, si el punto negro, la bola negra, fuera el nitrógeno, los híbridos, los orbitales atómicos del nitrógeno, serían estos 4, dirigidos hacia los vértices de un tetraedro. Pero, si tenemos presente no cómo está hibridado, no cómo tiene los orbitales atómicos a su alrededor, sino cómo tiene nitrógeno, hidrógeno, hidrógeno e hidrógeno. Y aquí están el orbital sp3 sobrante, no enlazante, que mantiene aquí dentro los 2 electrones del nitrógeno. En este caso, fijándonos exclusivamente en las 3 bolas blancas y la negra, tiene forma de pirámide trigonal. Por tanto, la forma del amoníaco es de pirámide trigonal. Si lo planteáramos desde el punto de vista de la teoría de repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia, obviamente llegamos a la misma conclusión. Según la teoría de repulsión, la molécula de amoníaco es AB3E, el nitrógeno rodeado de 3 hidrógenos y un par de electrones sin compartir. Las moléculas AB3E, que tienen 4 nubes electrónicas, según la teoría de repulsión, tienen forma de pirámide trigonal igual que la que hemos representado o la que os he mostrado con los modelos. Por tanto, es obvio que aplicando cualquiera de las 2 teorías hemos de llegar a la misma conclusión. Se trata, pues, el amoníaco de una molécula en forma de pirámide trigonal. El amoníaco tiene enlaces NH. Los enlaces NH son polares, pues son enlaces entre átomos de distinta electronegatividad. Y por tanto, tiene enlaces polares. Y la molécula es polar, pues los 3 momentos dipolares, vectores dipolares de los enlaces no se anulan entre sí, dando lugar a que la molécula es una molécula polar. De la misma forma que hemos explicado el amoníaco, podríamos explicar gran cantidad de compuestos. Si cambiamos el hidrógeno por algún halógeno que también tiene ganas de ganar un electrón, igual que el hidrógeno, tendríamos simplemente, por ejemplo, el NCl3, pues un cloro, un cloro, un cloro, un cloro, un cloro, un cloro, y la forma sería la misma, el estudio sería idéntico. Si en vez de cloro hubiera flúor, bromo o yodo, idéntico. Pero también sería un compuesto idéntico en forma, geometría de pirámide trigonal o polar, sería también el PH3, el fosfano,
el ASH3, el arsano, o el SbH3, el estivano. Son compuestos nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio, formados por elementos de la misma columna, del mismo grupo que el nitrógeno. Obviamente, en lugar del pH3, el PCl3 se explicaría igual, en lugar de nitrógeno, un fósforo, en lugar de hidrógenos, cloro, y la explicación es la misma. Insisto, en mi página está explicado, encontraréis un esquema y una ficha en la que explico molécula a molécula el metano, el amoníaco, el agua, el borano, BH3, el dihidruro de berilio, BH2 y el CO2. Y a partir de esas 6 moléculas, al igual que a partir del amoníaco podemos explicar otras más, a partir de estas 6 moléculas podemos explicar un gran abanico de compuestos covalentes moleculares.